Muy buenas noches a todos. La Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología UNICIT les da la más cordial bienvenida a esta charla titulada El contador como asesor estratégico más allá de los números. Soy Carolina Galástica, coordinadora de extensión, y les estaré acompañando en esta actividad extracurricular. Antes de iniciar este interesante tema, solo queremos informarles que al finalizar la presentación se dará un espacio para las preguntas y respuestas. Además, solicitarles encarecidamente llenar la encuesta de satisfacción, como siempre, que nos pondremos acá en el chat y a través del enlace puedan llenar la encuesta. También a modo informativo se otorgará un certificado de asistencia si ha cumplido con más del 85% del tiempo en la actividad. Nuestro expositor de hoy es el magíster, vamos a decirle aquí, que obtuvo un posgrado en docencia superior de la Universidad Especializada de las Américas, una maestría en finanzas de la Universidad de Chile, un diplomado en impuestos de la Universidad Especializada de Contador Público Autorizado, una licenciatura en contabilidad de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado, y su experiencia profesional, actualmente profesor de materias de licenciatura en contabilidad y diplomados de UMECIT. También estuvo actualmente en Liberty Latin American, Associate Manager of Accounting and Financial Reporting. En Halliburton International Inc. como Senior Account. En PricewaterhouseCoopers como Auditor Senior. Recibamos con un aplauso virtual al magíster Alexis Muñoz. Adelante, magíster. Gracias, Carolina, por la presentación. Primero que nada, darle un agradecimiento a la Universidad de UNICIT por darnos el espacio al Colegio de Contadores en participar en este tipo de exposiciones, que es importante para brindar conocimiento o comunicar pues todo lo que estamos haciendo, cómo está la profesión hoy en día, más que todo a nivel local, cómo nos ven en Panamá. Y bueno, también agradecimiento personal por tomarme en cuenta. Entonces, como ya lo mencionaste, hoy vamos a hablar un tema que es bueno destacarlo, de cómo el contador es un asesor estratégico más allá de los números. ¿En qué sentido vemos eso? Normalmente cuando preguntamos a las personas alrededor de nosotros qué conocen de un contador, siempre dicen, bueno, esta persona debe ser buena en sumar, en restar, en multiplicar. No sé si han escuchado o cuando le dicen, estoy estudiando contabilidad o soy contador, lo primero que las personas te dicen, bueno, eres bueno en las matemáticas. Entonces, de una vez nos asocian con ser un contador en el sentido de que solamente sabemos sumar y somos buenos en matemática, pero no ven más allá de todas las habilidades que nosotros tenemos que tener hoy en día. ¿Qué otras cosas es la percepción de las personas hacia un contador? De que es una persona que no es muy buena comunicándose, una persona reservada, porque es una persona más de número, no es una persona que sabe comunicar con el entorno, una persona que simplemente ve en una sola línea y que es una persona que solamente se dedica a registrar números, a revisar números y pues que no tiene un pensamiento crítico. Entonces, con la evolución de todas las profesiones, obviamente la contabilidad ha sido una, tomamos en cuenta que la contabilidad también es tan antigua como el derecho o la abogacía, viene desde antes de Cristo, cuando por lo menos iniciaron las personas a contabilizar sus bienes. Desde ese entonces, a ver, estoy escuchando, ok, si me están escuchando bien.
Desde ese entonces ya inició, por así decirlo, lo que era una contabilidad, y no era tomada como una profesión. Las personas antes, para manejar el tema de los trueques, cuánto yo tenía de bienes y cuánto yo entonces intercambiaba con otra persona, esa era la manera en que se llevaba la contabilidad. Obviamente fue evolucionando a través del tiempo y luego, desde que se creó el primer libro por Lucas Pacioli, pues ya definió lo que es lo del tema de las partidas dobles. Pero, ¿qué está pasando en el 2025? ¿Cómo nosotros debemos ser vistos? ¿Cómo es la realidad? Nosotros somos contadores que no solo podemos basarnos en saber sumar, restar o ser buenos en los temas de los números. Hoy en día nosotros nos tenemos que basar en normas internacionales. Eso que nos exhorta a nosotros como contadores a saber, a tener que estudiar, a tener que leer, porque estas normas son documentos técnicos, los cuales uno tiene que leer y estudiar para entenderlo, interpretarlo y saber implementarlo, adaptarlo a la empresa que tú estás trabajando o adaptarlo el servicio que tú estás ofreciendo de contabilidad. Entonces, en estas imágenes ustedes pueden ver todas las normas que hoy en día existen, por lo menos que tenemos lo que son las normas internacionales de información financiera para la parte del sector privado. Tenemos las normas internacionales de auditoría, porque como contadores también nosotros tenemos la parte de las funciones de ser un auditor financiero. Tenemos que dominar lo que es el modelo del control interno COSO. Este es una de las guías más utilizadas a nivel mundial desde a finales de los años 90 e inicio de los 2000 por todos los escándalos de fraude que existieron. Casos muy conocidos en Estados Unidos, como el caso Enro, el cual fue basado en la mala práctica de contadores. Inclusive estuvo involucrado firma de auditoría que hoy en día ya no existe. Entonces, cómo todo esto fue adaptándose al contador hoy en día como prácticas, modelos a seguir y normas que uno tiene que conocer, interpretar para hacerlo mejor práctica en el día a día. Para la parte del gobierno también existen normas internacionales, lo que son las NIC-ESP, normas internacionales de contabilidad del sector público, y lo que son las ISAI, las normas de, de auditoría, de fiscalización del sector público. ¿Qué más un contador tiene que conocer? Hoy en día sabemos que están apareciendo muchísimas herramientas, la inteligencia artificial, software, que nosotros tenemos que también aprender. No somos ingenieros, pero se han ido adaptando cierto software para que sea más accesible para profesionales que no tengan esa expertise. Pero tampoco como contadores nos debemos delimitar a decir, bueno, ese no es mi área. Sí, ¿por qué? Porque ya nosotros tenemos que adaptar eso a nuestro currículum, saber conocer cómo se utilizan las herramientas del sistema contable, porque ya no se maneja la contabilidad en papel y pluma. Todo está a través de un software contable. Tenemos que saber cómo funciona, cómo nosotros tenemos que aplicar parametrizaciones, cómo se descarga la información. Obviamente, la común que es más usada, lo que es el Excel, las hojas de cálculos y algunas otras herramientas, por lo menos aquí yo puse ejemplos como Blackline, Workiva, herramientas que han aparecido a través de los años que están facilitando las funciones de un contador. Y el Power BI, que también, aunque no crean, herramientas de análisis de datos, que ya también un contador, y no solo los contadores, otras áreas, pero también nosotros estamos involucrados a que debemos saber cómo se utilizan herramientas de análisis de datos, ¿sí? Para revisar el tema de los vencimientos de cuentas por pagar, vencimiento de cuentas por cobrar, las rentabilidades mensuales, las rentabilidades anuales. O sea, estas herramientas nos ayudan
y nos facilitan a tener mayor alcance y en menos tiempo. Entonces, ¿qué acompaña el saber utilizar las herramientas digitales? Buscar la eficiencia en en los procesos diarios de contabilidad. Buscar la manera como contador de identificar que los procesos cotidianos, cómo podemos buscar eficiencia, reducir costos, reducir tiempo. Eso es lo que todas las empresas hoy en día, inclusive si eres un asesor o una persona que trabaja de manera independiente, es lo que tú tienes que brindarle al cliente. Cómo puedes buscar la eficiencia en temas de costo, ahorrarle tiempo. Entonces, aprovechar lo que son las herramientas digitales hoy en día es un punto clave. ¿Qué otras cosas podemos decir que nos caracteriza como contadores? Todo eso lo estamos hablando como contador actual, más allá de los números. El tema, si bien se inicia desde la perspectiva de que nosotros analizamos los números, pero nosotros tenemos que transformar los números a un resultado. Y estos resultados hoy en día, bueno, o siempre se han conocido como las razones financieras, que están las razones financieras de rentabilidad, de liquidez, de endeudamiento, de cobertura. Esto se transforma en índice, en porcentajes, en el cual sirven para tomar decisiones, porque ya un contador no solamente traduce la información financiera para enviársela a un gerente general o a un CEO o a una persona de altos cargos, sino que ya el contador como tal, desde que obtiene la información financiera, la traduce y tiene que tomar decisiones con base a lo que obtiene. Nosotros como contadores ya tenemos que tener la capacidad de saber tomar decisiones que ayuden a maximizar la rentabilidad y las proyecciones de una empresa. Por lo menos saber cómo tú puedes poner el dinero a funcionar en cuanto a inversiones, cuáles son las mejores vías para invertir, cómo yo puedo armar una estrategia fiscal. Hay personas que se dedican, o contadores que se dedican solamente al área de los impuestos, que se especializan. Así como cualquier otra profesión, nosotros también nos especializamos, en el sentido de que un doctor obviamente inicia como medicina general, pero luego puede ser pediatra, puede estar enfocado al tema de cardiología, y así mismo entonces somos los contadores. Nosotros nos podemos especializar a contabilidad general, a ser especialistas en el área de impuestos, a ser auditores. Si quieres, podemos hacer una carrera solamente en temas de perito, que ahora más adelante les voy a mostrar cuáles son las funciones de un contador, inclusive basado en la ley de Panamá. Entonces, tú como contador, si eres especialista en el área fiscal, también armar una estrategia, quizás suena, la palabra está sencilla, pero armar una estrategia para maximizar la rentabilidad de una empresa, de que, de que las empresas aprovechen las deducciones al máximo, saber aplicar las leyes, eso no es tan sencillo. Y también el contador tiene que saber hacer planes, proyecciones. Si nosotros día a día manejamos lo que son los estados financieros, los resultados financieros de un año, de un mes, también las empresas necesitan verse a futuro, saber si van a crecer, saber si necesitan pedir financiamiento, saber si necesitan eh, invertir para que su dinero no se quede solamente en el banco, sino invertir para que siga creciendo en productos financieros, ya sea de plazo fijo, inversiones en otras empresas, inversiones en otros proyectos. Aplicar lo que son los criterios financieros y ver si tiene alguna rentabilidad. O sea, cómo crear valor a una empresa. Ese es el propósito de un contador, cómo crear valor a una empresa de manera financiera y sostenible. ¿Sí? Otra de las partes que, si bien muchas veces se pasan por alto, pero para mí es una de las partes más importantes, es
las habilidades blandas. Estas habilidades blandas que un contador debe tener de comunicación. En la primera diapositiva yo les dije que a nosotros como los contadores nos veían antes como una persona reservada, una persona que se limita a a la comunicación, pero hoy en día eso es mentira. Nosotros como contadores tenemos que trabajar con tantas gentes alrededor, tanto con clientes. Cuando me refiero a clientes, si tú eres una persona independiente, obviamente tú vas a tener un cliente que le prestas un servicio, pero si trabajas para una empresa, ¿cuáles serían tus clientes? Tus clientes podrían ser el gerente general, podría ser el gerente de venta, el área de ventas, el área de logística. ¿Por qué? Porque tú trabajas con mucha gente alrededor a la cual tú necesitas trabajar en conjunto para mostrar resultados en los estados financieros o en la cifra. Entonces, la parte de la comunicación es importante hoy en día para un contador. Inclusive, nosotros podemos tener trato con entes externos, como los auditores externos, como los fiscalizadores del Estado, ya sea la DGI, ya sea el municipio. Entonces, saber cómo comunicar, ya sea los resultados, saber cómo debatir, saber cómo explicar el punto de vista de un contador, de cómo están las finanzas de una empresa, es muy importante y relevante y es muy bien visto hoy en día en el mercado. Entonces, es una de las habilidades que primordiales hoy en día. Otra de las habilidades blandas es la ética. ¿Por qué no, por qué la ética profesional de un contador es tan relevante? Porque nosotros tenemos que mostrar información transparente. Es muy sensitivo que nosotros, cuando trabajemos, la información que el público vaya a ver, los usuarios interesados. Cuando hablamos de usuarios interesados, hablamos de inversionistas, de proveedores, de bancos, de clientes. Y si trabajas en la parte del gobierno, los usuarios sería la población. Por lo menos en Panamá, si los estados financieros fueran públicos de las entidades públicas, ellos serían los usuarios en los que le verían cómo está la entidad, cómo están gastando, cómo están invirtiendo. Entonces, como contadores, nosotros tenemos una función, una responsabilidad demasiado grande y un peso que nosotros tenemos que ser anuente de ello. O sea, que tenemos que la ética por encima de todo, mostrar la información de manera íntegra. No podemos darnos el lujo de presentar información incorrecta. Por esa razón, en los años 80, 90, al inicio de los 2000, existieron tantos escándalos financieros porque no existía un cuidado riguroso acerca de cuando se presentaba la información. Por eso han surgido tantas normas o guías internacionales y la principal ha sido lo que es el COSO de ambiente de control, de ver cómo la información financiera se valida de que los resultados que se muestran hacia los usuarios interesados sea íntegro. Entonces, esta parte de las habilidades blandas, la ética, es también muy importante nosotros como contadores que sepamos de esto. Y el otro punto que quería mencionar es lo que es el pensamiento crítico. Quizás antes se podría decir, bueno, el contador solamente es una persona que se dedica, está sentada en un escritorio, mete los números al sistema y listo, otra persona lo revisa. Pero nosotros como contadores ya tenemos que ver más allá, tenemos que tener el pensamiento crítico de ser resolutivo, buscar si hay problemas, cómo financieramente, cómo podemos proponer ideas, cómo mejorar la eficiencia de la compañía, ver la rentabilidad por segmentos, rentabilidad
por tipos de producto. O sea, todos esos análisis de pensamiento crítico en cuanto a problemas de liquidez, cómo un contador puede proponer cómo puede una empresa mejorar problemas de liquidez. ¿Qué quiere decir de problemas de liquidez? De que no pueda hacer frente a deudas. Entonces, este contador tiene que tener un conjunto de habilidades blandas que te apoyen más allá de solamente ver números. Otro de los puntos también importante que el contador o cómo nosotros cómo podemos haber visto ante la sociedad. Un contador siempre está en busca de mostrar transparencia en los informes que muestra. Ya lo comenté anteriormente, prevención y detección de fraude. Cómo nosotros como contadores, como auditores, cómo podemos contribuir a, a la rendición de cuenta. Nosotros tenemos que siempre guiarnos tanto al código ética, tanto como a presentar la información lo más alineado a lo que dicen las normas, lo que dicen las leyes, siempre en busca de eso. Cuando hablamos de adaptabilidad del cambio, hablamos de que nosotros vivimos hoy en un día muy acelerado, en un mundo muy acelerado. Siempre anda cambiando la economía. Hoy tu empresa puede tener rentabilidad buenísima, al año siguiente puede encontrarse en pérdida. Las leyes, ustedes bien saben, cada rato en las noticias está el tema de las leyes, cambio de leyes, no solo en Panamá, a nivel internacional. También tenemos que ver cómo la economía en general, o sea, en un día, por lo menos vean el caso de las huelgas, cómo esto impacta a mi empresa, cómo esto impacta el reconocimiento de mis activos. Entonces, cómo el entorno en general, el tema del cambio climático, cómo puede afectar a mi empresa. Entonces, nosotros como contadores tenemos que tener una visión 360 a dominar otros aspectos. Nosotros no solamente debemos conocer cómo se lee un estado financiero, sino también saber a interpretar leyes. Porque nosotros somos, si somos asesores en la parte de impuestos, tenemos que saber de leyes sobre el código fiscal. Tenemos que saber acerca del código de comercio, si hablamos en Panamá. ¿Qué empresas tienen que presentar estados financieros? ¿Cada cuánto tiempo se tienen que tener los estados financieros? Eso es un tema de cumplimiento. Si un contador solo se enfoca en los números, entonces la empresa pudiera tener repercusiones graves, porque si también tenemos que involucrarnos un poco más allá, el tema de las leyes. El código fiscal, ¿a quienes impactan directamente? A las empresas sí, pero nosotros como contadores tenemos que saber aplicarlo. ¿Y qué son leyes? Palabras que nos toca eh, hacer como profesional, estudiar, leer, participar en capacitaciones, saber interpretarla. Si bien los abogados, ese es su fuerte, las leyes, pero nosotros hoy en día no somos un aliado de los abogados. Tenemos que saber interpretarla. Inclusive los contadores podrían dominar hasta mejor, muchos contadores dominan mejor el código fiscal que abogados. He conocido casos, obviamente porque es nuestro fuerte, el tema de cómo se aplica los impuestos, el impuesto sobre la renta, todas las consideraciones que esto conlleva, el ITMS, el impuesto de dividendo, todo esto son información relevante que nosotros como contadores tenemos que dominar. Siempre cuando tengo la oportunidad de compartir, ¿y por qué lo comparto? Porque
en cierto modo me siento muy agradecido por todas las personas que estuvieron involucradas en tener la idea de actualizar o crear lo que es la ley del contador público autorizado en Panamá. Estas personas que ejercen la profesión del contador, durante años estuvimos en la lucha de que cualquiera quería estar realizando funciones de contadores sin haberlo estudiado. Ahora les comento unos casos. Entonces, en el 2021 se emitió lo que es la ley 280 del contador público autorizado. En esta ley habla desde las funciones que tiene un contador público autorizado hasta el cumplimiento del código de ética, las sanciones que se le puede aplicar al contador. Pero sobre todo, esta es una de las partes más importantes y relevantes para mí en la ley. ¿Cuáles son las funciones que debe ejercer un contador? Para los que no saben, todo lo que nosotros podemos ejercer desde la auditoría externa, nosotros somos las personas aptas para refrendar los estados financieros, ejercer funciones de contraloría, de auditoría interna, tesorería y presupuesto. Adicional a eso, podemos participar en peritajes, es decir, si hay un proceso de juicio en el cual una empresa necesita o un cliente necesita que tú vayas a exponer una evidencia que esté relacionado a temas contables, nosotros como contadores tenemos la potestad de ir y participar como perito en esos temas. Nosotros somos los únicos autorizados bajo esta ley a refrendar lo que son las declaraciones juradas de renta que superen los $11,000. ¿Y qué incluye las declaraciones juradas? Lo que se presentan al 15 de marzo para personas naturales y al 30 de marzo las personas jurídicas, lo que son las declaraciones ante las DGI. Y también lo que son las declaraciones de ingresos que se presentan ante los municipios. Toda declaración que supere los 11,000 debe estar refrendada por un contador público autorizado. Esta es una de las líneas más valiosas para mí porque antes, basado en el código fiscal, un contador tenía que refrendar la declaración de renta, si no me equivoco, a partir de los 100,000. ¿Qué pasaba con empresas que, como sabemos, en Panamá, las empresas que tienen mayor participación en Panamá son las micro o las pymes? Hay más pymes que empresas grandes en Panamá. Entonces, normalmente esas empresas siempre quieren hacer las funciones de un contador por su cuenta, contratando a cualquier persona, o las personas que tienen emprendimiento siempre lo hacían por su cuenta o contrataban a cualquier persona para que le hicieran estas declaraciones. Personas sin licenciatura de contabilidad, personas sin una idoneidad, preparaban las declaraciones. Podríamos decir que esas declaraciones inclusive no podrían estar correctas. Entonces, a partir de esta ley, se nos dio la potestad y todas estas declaraciones tienen que estar refrentadas por nosotros, por los contadores, que tengan una idoneidad. Esto le da un valor a nosotros. Y yo lo veo así. Esto no solamente benefició a los contadores o a la profesión, esto ha beneficiado inclusive al Estado panameño. ¿En qué sentido? Obviamente, si nosotros como contadores tenemos que aplicar la ética en cada trabajo que hacemos, nosotros vamos a hacer una declaración con base a las cifras que son. Entonces, quizás antes, como no existía la ley, las personas declaraban cifras que quizás no eran verdaderas. Y entonces esas personas pagaban menos impuestos de lo que tenían que pagar. Entonces, esto puede impactar positivamente al Estado panameño
en el aspecto de la recaudación. Como ustedes bien saben, los principales ingresos del Estado es los impuestos. Entre eso está el impuesto sobre la renta y el ITMS, son uno de los principales ingresos del Estado panameño. Entonces nosotros somos parte importante en lo que es la recaudación. También podemos ejercer la función de auditor forense, ¿sí? En investigar en temas de fraude, ver los fraudes financieros que hay. Esta es una de las ramas de la contabilidad que hoy en día existen debido a que han existido muchos casos de fraude financiero. Cuando se habla de fraude, el tema de robo de activos, mala presentación de los estados financieros intencionalmente. Entonces, la auditoría forense también es una de las funciones que puede ejercer el contador. Entonces, uno de los puntos que mencioné hace poco, nosotros los contadores públicos autorizados somos una pieza clave para la recaudación del Estado. En estas imágenes pueden ver que está el contribuyente, que el contribuyente se conoce ya sea la persona que genere ingresos dentro del Estado panameño, toda persona que genere ingresos dentro del Estado panameño tiene la obligación de pagar impuestos, ¿sí? Entonces, como ya le mencioné, nosotros, los contadores, en el caso es el que está en el medio, somos los encargados de refrendar esas declaraciones de lo que se va a presentar, ya sea a la DGI o al municipio. El municipio, ya sea la alcaldía de Panamá, el municipio de San Miguelito, el municipio, dependiendo en qué corregimiento esta persona jurídica o persona natural tenga su negocio o genere sus ingresos. Entonces nosotros somos un intermediario o una pieza clave ante el Estado panameño. Entonces, vean lo importante que es la profesión de nosotros. Somos unas personas que eh, influimos inclusive a la recaudación de los ingresos del Estado. Somos las personas que cuidamos la transparencia, ya sea en el sector privado, en la empresa privada o en el sector público. Por último, quería mencionar que yo siempre me gusta traer una reflexión en mis presentaciones. Imagínense un mundo en el cual las entidades públicas todas tengan que presentar estados financieros y que estén refrendados por contadores públicos autorizados, de que sean auditados, de que exista un proceso de cuidado del control interno, de cuidar la veracidad de la información, de que la información financiera que se recolecta o que se registra en esta entidad pública sea cuidadosamente reflejada hacia el público, de que exista un auditores financieros, que existan eh, contadores, que existan estados financieros, más hacia un mundo en Panamá donde todas estas entidades públicas tengan presencia notable de contadores, que yo siento que hoy en día no es así. Tendríamos unas finanzas públicas más transparentes, podríamos evitar el tema de la corrupción de que tantas personas están preocupadas, porque es la realidad. O sea, por lo menos si vemos países más desarrollados, inclusive países no tan desarrollados, le pongo un ejemplo como Perú, un país que tiene dentro del gobierno presencia de la contabilidad en el sentido de que los estados financieros de las entidades públicas son refrendadas por auditores externos, de que existe una ley que exige que la contabilidad sea pública. Al menos en Estados Unidos, el contralor de cada
de cada estado tiene que refrendar los estados financieros de cada estado. O sea, si existiera eso en Panamá, sería distinto la manera de cómo los ciudadanos tendrían la percepción de un estado más transparente, que cuida la rendición de cuentas. Entonces, hacia eso yo creo que tenemos que apuntar, de cómo nosotros como profesionales podemos contribuir a todo nuestro entorno, ya sea en la empresa privada, en el sector público o hacia nuestros clientes si somos personas independientes, siempre buscando eh, ser ético, siempre mostrar la transparencia en cuanto a la rendición de cuentas y buscar la eficiencia en cuanto al dinero y a los procesos que se manejan cotidianamente. O sea, bueno, eh, este es pues todo lo que tenía para compartir en cuanto al tema de el contador público, más allá de los números. Igual me gustaría saber si tienen algún comentario, alguna pregunta acerca de todo lo que conversamos. eh, Se lo estaría respondiendo. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Magister. Veamos el chat. Aquí tenemos, buenas tardes. Una de las innovaciones que se implementaron, que es de mucha importancia para todos los contadores públicos autorizados, es el Código de Seguridad para las declaraciones juradas de renta para mejor control individual. El historial de todo lo que se ha presentado en el sistema ITEX 2.0. Así mismo es. Bueno, aquí le cuento pues que he escuchado experiencia de otros contadores de los cuales cuando no existía este código de seguridad, utilizaban su número de unidad sin notificárselo para hacer declaraciones. O sea, eso es un delito. Entonces, con esta implementación, obviamente nos beneficia a nosotros como contadores, porque nosotros somos los dueños de nuestra idoneidad y tenemos que tener de alguna manera seguridad para que nadie más la pueda utilizar. Hoy en día los municipios no tienen ese cuidado. Entonces, eso es algo de lo que sí sería bueno que los municipios también empiecen a implementar. Por lo menos la DGI, gracias a Dios, ya lo implementó hace algunos años. Aquí nos dice que si el Colegio Nacional de Contadores cuenta con algún canal o medio para denuncias de CPA que no sean éticos hacia los contribuyentes. Con algún canal o medio para denuncias de CPA que no. Ok, aquí, más allá el colegio como tal, no. Eso sí ya se tiene que poner, ya sea a la junta técnica, pero el colegio como tal no es pues responsable de manejar estas denuncias. Esto ya sí es directo pues con el Estado, ya sea con la junta técnica de contabilidad y poner su denuncia. ¿Una otra pregunta? Bueno, aquí veo que no. Ah, bueno, de igual forma, nosotros en el Colegio de Contadores, pues básicamente las funciones del colegio es impulsar a que la profesión cada día sea mejor, que se le dé mayor importancia en, en el país y siempre también de que pues los que estén estudiando la profesión se mantengan
en capacitaciones. Así que, bueno, siempre lo exhorto también a que vean las redes también del colegio, por lo menos están totalmente invitados, todo es totalmente gratis. 24 de mayo también voy a dar una exposición acerca de las normas para pyme, igual invito a la UNICIT, para los estudiantes totalmente gratis. Así que a ver, una pregunta. Bueno, ahí creo que es más irse directo a la junta técnica, como es del Estado, no sé si contesten, podrías buscarlo en internet el número de la junta técnica. Bueno, programas contables para pyme. Bueno, hay una gran variedad. Utilizan mucho el Peachtree, es la que más utilizan para pequeñas empresas, porque las otras son un poco más costosas, las que son SAP y demás son para grandes empresas. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Ahora sí. Sí, creo que se me congeló. Ah, sí, bueno, sí, ahorita sí Dime, mister. estuve contestando algunas preguntas. Creo que Claro que sí. ya Costa fue la última que hizo la pregunta. Sí, ¿cómo puede el contador participar en la planificación estratégica de una empresa? En la planificación estratégica, bueno, nosotros como contadores dominamos todo lo que son las partes financieras. Entonces nosotros, a través de ver los resultados de un año, de un mes, ya podemos entonces aplicar los conocimientos de saber cómo interpretarlo, temas de rentabilidad, en temas de inversiones. Entonces, a través de esos análisis, de esas interpretaciones que nosotros como contadores dominamos, tenemos que dar nuestro punto de vista hacia la, la persona que lidera la compañía, ya sea un gerente general, un CEO. Entonces, ahí somos una pieza clave. Somos uno de los que mejores interpretamos la información financiera y tenemos una visión bastante completa y nuestro aporte siempre van a ser valiosos en temas de inversión y cómo tú puedes sacar mejor rendimiento de tu dinero. Claro que sí. Bueno, ¿cómo se equilibra la asesoría estratégica con la ética profesional y la objetividad del contador? Disculpe que estaba leyendo la otra pregunta de acá, ¿cuál Ok, era la pregunta que le hicieron? vamos a ver la de... Bueno, no tengo, para ver. Dice, ¿Se me ¿puede puede repetir? explicar el impuesto completamente? ¿Completarlo? Complementario. Complementario. Sí, bueno, Mm, claro. esa es una otra clase, pero bueno, el impuesto complementario básicamente se paga con base a lo que es los dividendos no pagados o no declarados. Normalmente las empresas siempre pagan dividendos a sus accionistas. Entonces, una de las maneras de que el Estado busca maximizar la recaudación, como hay empresas que no declaran dividendos, entonces le dicen, bueno, si no vas a declarar dividendos, no vas a pagar dividendos, tienes que pagarme un impuesto complementario con base a los dividendos no pagados. Claro que sí. Básicamente eso. Muchísimas gracias. Tenemos aquí en el chat ya la encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias al Colegio de Contadores por tan valioso aporte. Gracias a todos por estar aquí, la profesora Yasmín, el profesor Miguel, que nos han acompañado en la noche de hoy. En esta semana del contador celebramos a quienes con ética, precisión y visión estratégica transforman los números en decisiones que construyen futuro. Les deseamos esta feliz semana a todos los contadores, los felicitamos y deseamos que todos puedan celebrarlo de la misma manera y con nuestros estudiantes que también
están en formación, que aprovechen todo lo que tiene el Colegio de Contadores para ellos. Tenemos un rally también, ¿cierto? Sí, Se correcto. está preparando un rally y es una competencia con varias universidades. Sabemos que Unicide está preparada para este rally. Así es, sí, bueno, Esperamos y pronto, pues, UNICI es parte aliado también del colegio, ¿no? Esa alianza es importante para seguir, claro. que nuestra profesión siga creciendo y muchas gracias por las felicitaciones. También la tomo para mí porque soy contador, ¿no? Claro que sí. Muy buenas noches a todos y los esperamos muy pronto. Gracias por Listo, acompañarnos. muchas gracias a Hasta pronto. todos. Gracias por Chao. todo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa?